Antes de que empiece, necesito que tú juzgues esta historia. ¿Este hombre es culpable? ¿O solo hizo lo que pudo? Es la historia de cómo un niño huérfano, traicionado por su propia familia, rompió las cadenas de la esclavitud, disfrazada de ayuda familiar, y se convirtió en millonario, con una decisión que cambió su vida para siempre. Esta es la historia de don Eduardo Solano, un huérfano de Santander que conoció la crueldad desde los 7 años. Corría el año 1957. Eduardo tenía apenas 7 años, cuando su vida cambió para siempre. Una noche, sus padres regresaban de vender café en San Gil, cuando su camión cayó por un barranco en una curva peligrosa. Murieron los dos. Eduardo quedó huérfano de la noche a la mañana. Un niño pequeño sin padre ni madre en las montañas de Santander. Su tío Eusebio, hermano de su padre, era el dueño de una finca cafetera grande, cerca del municipio de San Gil, cuando se enteró de la tragedia. Fue hasta el rancho donde vivía Eduardo con sus abuelos maternos, que eran muy pobres. Don Eusebio llegó con palabras dulces y promesas que sonaban como bendiciones. No se preocupen, les dijo a los abuelos. Yo me hago cargo del niño. Es mi sobrino, mi propia sangre. Lo voy a criar como si fuera mi hijo. Le voy a dar educación. Un futuro no le va a faltar nada. Los abuelos, que apenas podían alimentarse a sí mismos, aceptaron agradecidos. Pensaron que Dios había enviado un ángel para salvar al niño. No sabían que estaban entregando a Eduardo a su verdugo. La primera semana en la finca fue engañosa. Don Eusebio lo trataba bien delante de los obreros. La Dabau Comidau le había preparado un cuarto pequeño, pero limpio. Eduardo pensaba que tal vez todo iba a estar bien. Pero todo cambió cuando la esposa de don Eusebio, doña Marina, mostró su verdadera cara. Doña Marina era una mujer amargada y cruel, de esas que llevan el veneno en la sangre. Desde el primer día, dejó claro que Eduardo no era bienvenido. Este muchacho no es ningún hijo mío, le dijo a don Eusebio. Si se va a quedar aquí, que trabaje. No vamos a mantener vagos en esta casa. Y así comenzó el infierno de Eduardo. A los 7 años, cuando otros niños jugaban y aprendían, Eduardo se levantaba a las 4 de la mañana para trabajar en la finca. Doña Marina lo despertaba a gritos, a veces hasta con jalones de pelo si no se levantaba rápido. El trabajo comenzaba a las 5 en punto y no terminaba hasta las 7 de la noche. Le tocaba alimentar a los animales, recoger huevos, limpiar los corrales, ayudar a cargar bultos de café, barrer la casa grande, lavar platos. 14 horas de trabajo diario para un niño de 7 años. Y si cometía algún error, si se le caía algo o si trabajaba muy lento, doña Marina lo castigaba con golpes de vara o lo dejaba sin comer. Don Eusebio lo permitía todo. Cuando Eduardo intentó quejarse con su tío, esperando encontrar protección, don Eusebio lo miró con frialdad y le dijo a muchacho desagradecido: aquí tenés techo y comida. ¿O preferís que te devolvamos con tus abuelos para que te mueras de hambre? Eduardo nunca más se quejó. Lo único bueno que tuvo Eduardo en esos años oscuros fue la escuela. La vereda había abierto una escuelita rural a 2 kilómetros de la finca, y por ley, los niños debían asistir. Doña Marina no quería dejarlo ir, pero el maestro, don Álvaro, fue personalmente a la finca a reclamar por qué Eduardo no asistía a clases. Don Eusebio, para guardar las apariencias frente al pueblo, permitió que Eduardo fuera a la escuela en las mañanas. Pero Eduardo tenía que levantarse más temprano todavía, a las 3:30, para terminar parte del trabajo antes de ir a la escuela. Y cuando regresaba en la tarde, doña Marina lo esperaba con el doble de trabajo como castigo por haberse ido a perder el tiempo. Aún así, esas mañanas en la escuela fueron el refugio de Eduardo. Aprendió a leer y escribir con una velocidad que asombró a don Álvaro. El maestro veía algo especial en ese niño flaco y callado que llegaba a la escuela con las manos sucias de tierra y los ojos cansados. Este muchacho tiene un cerebro privilegiado, le dijo don Álvaro a don Eusebio. Debería poder estudiar sin interrupciones, podría llegar a ser alguien importante, pero doña Marina se opuso rotundamente. ¿Para qué necesita estudiar un huérfano? Lo que necesita es aprender a trabajar. Cuando Eduardo cumplió 11 años, doña Marina convenció a don Eusebio de sacarlo definitivamente de la escuela. ¿Ya sabe leer y escribir? Con eso es suficiente. Aquí lo necesitamos para trabajo de verdad. Eduardo lloró cuando le dijeron que no podría regresar a la escuela. Don Álvaro intentó convencer a don Eusebio, pero fue inútil. Así terminó la educación de Eduardo en apenas unos pocos años de escuela primaria, lo suficiente para leer y escribir,
pero no para tener un futuro diferente. O eso pensaban ellos, pero algo había pasado en la escuela que cambiaría la vida de Eduardo para siempre, aunque en ese momento él no lo supiera. En la escuela, Eduardo había hecho un amigo. Se llamaba Roberto Martínez, hijo de unos campesinos igual de pobres. Roberto y Eduardo se hicieron muy cercanos durante esos años de escuela. Compartían el mismo sueño de escapar de la pobreza, de hacer algo diferente con sus vidas. Roberto siempre decía a Eduardo: hermano, yo me voy a ir a la ciudad apenas pueda. En Barranquilla hay trabajo de verdad, trabajo que se paga bien. Allá uno puede ser alguien. En Eduardo escuchaba esas palabras con anhelo, pero en el fondo no creía que fuera posible. ¿Cómo iba a irse a una ciudad lejana sin dinero, sin conocer a nadie, sin nada? Parecía un sueño imposible, pero Roberto tenía una determinación que Eduardo admiraba profundamente. Cuando tenían 14 años, Roberto dejó de ir a la escuela. Su familia se había mudado. Eduardo nunca supo exactamente qué había pasado con su amigo. Los años pasaron y Eduardo asumió que Roberto había terminado igual que todos, trabajando en alguna finca, atrapado en el mismo ciclo de pobreza sin fin. Los años pasaron y Eduardo creció. De niño, explotado, pasó a ser adolescente, esclavo. A los 15 años, Eduardo ya hacía el trabajo de un hombre adulto. Recolectaba café, podaba, cargaba bultos, limpiaba potreros con machete. Trabajaba de sol a sol, 11 horas diarias bajo el calor inclemente de Santander. Pero lo más cruel, lo que realmente le rompía el alma a Eduardo, era que siendo sobrino del dueño, lo trataban peor que a los obreros. Los obreros de la finca ganaban 150 pesos al mes. Era una miseria, pero al menos era algo. A Eduardo le pagaban solo 100 pesos, 50 pesos menos que a los demás. Vos tenés casa y comida gratis, le decía doña Marina cuando Eduardo preguntaba por qué le pagaban menos. Los otros tienen que pagar arriendo. Ya estás ganando más que ellos si contamos todo lo que te damos. Pero Eduardo comía lo mismo que los obreros, en el mismo rancho, la misma comida básica, y su cuarto era apenas una esquina en el rancho de los trabajadores. Los otros obreros veían la situación de Eduardo y sentían lástima. Elías Jaumírez, un hombre bueno de 30 años, se hizo amigo de Eduardo cuando el muchacho tenía 17. Hermano, le decía Elías, es una vergüenza cómo te tratan. Sos el sobrino del patrón y te explotan peor que a nosotros. Deberías reclamar, exigir lo que te corresponde. Pero Eduardo sabía que no tenía derecho a nada. No tenía papeles que lo hicieran heredero de nada. No tenía nada escrito, nada firmado. Era solo el sobrino huérfano, que su tío había salvado de la miseria por caridad. Y doña Marina se lo recordaba constantemente. Si no te gusta, ahí está la puerta. Anda a buscar trabajo a ver si alguien te paga más. Eduardo guardaba cada peso que ganaba en una lata de galletas escondida debajo de su catre. Mes tras mes, ahorraba todo lo que podía. Mientras sus compañeros obreros bajaban al pueblo cada 2 meses para gastar su salario en guarapo y mujeres, Eduardo apenas gastaba 10 de sus 100 pesos. No tomaba, no fumaba, no salía. Sus compañeros se burlaban de él. Le decían tacaño, amargado. Pero Eduardo tenía un sueño guardado en el corazón. Un sueño que había nacido de las palabras de su amigo Roberto años atrás. Soñaba con juntar suficiente dinero para irse a Barranquilla, conseguir trabajo de verdad, vivir con dignidad. Y entonces, cuando Eduardo tenía 17 años, sucedió algo que cambió todo. Era un domingo, y Eduardo había bajado al pueblo a comprar provisiones para la finca. Estaba caminando por la plaza principal de San Gil, cuando escuchó una voz que le gritaba: ¡Eduardo! ¡Eduardo! ¡Solano! Eduardo se dio la vuelta y casi se cae de la impresión. Era Roberto Martínez, pero no era el Roberto flaco y mal vestido que había conocido en la escuela. Este Roberto vestía pantalón de drill nuevo, camisa blanca impecable, zapatos de cuero brillantes, y en su muñeca brillaba un reloj dorado que reflejaba la luz del sol como un tesoro. Roberto, ¿sos vos? ¡No! ¡Lo puedo creer! Eduardo lo abrazó con una mezcla de alegría y asombro. Roberto se veía próspero, exitoso, como alguien que había logrado escapar a un hermano. Le dijo Roberto con una sonrisa enorme: vine a visitar a mi familia. Me fui hace 3 años para Barranquilla y mira cómo me ha ido. Se sentaron en un banco de la plaza y Roberto le contó su historia. Cómo se había ido a Barranquilla sin nada, cómo había conseguido trabajo en el puerto,
cargando bultos como había ahorrado, hasta comprar una carretilla para hacer domicilios como ahora trabajaba en una empresa de transportes y ganaba más en una semana que lo que ganaban en un mes en las fincas. Pero lo que realmente impactó a Eduardo fue el reloj. Eduardo no podía dejar de mirarlo. Era el objeto más hermoso que había visto en su vida. Representaba todo lo que él no tenía en éxito: libertad, dignidad. ¿Cuánto te costó ese reloj?, le preguntó Eduardo con la voz temblorosa. 700 pesos, respondió Roberto con orgullo. Lo compré el mes pasado cuando me dieron un bono en el trabajo. Eduardo, hermano, tenés que irte de aquí. Barranquilla está llena de oportunidades. Allá sí se puede progresar. Aquí solo te vas a pudrir en una finca ganando miserias. Esa conversación duró apenas media hora, pero para Eduardo fue como si le hubieran abierto los ojos por primera vez en su vida. Roberto se despidió prometiendo que volvería en el futuro, y Eduardo regresó a la finca caminando como en trance. Esa noche no pudo dormir. La imagen del reloj dorado de Roberto no se le salía de la cabeza. Desde ese día, Eduardo cambió. El sueño de irse a Barranquilla dejó de ser una fantasía imposible. Ahora era un objetivo real, concreto, alcanzable. Roberto lo había logrado. Eso significaba que él también podía. Eduardo comenzó a ahorrar con más obsesión todavía. Cada peso que guardaba era un paso más cerca de su libertad, un paso más cerca de su propio reloj dorado. Pasaron los 4 años. Seguía trabajando como esclavo en la finca de su tío, ganando 100 pesos al mes, mientras en las ciudades pagaban 4 veces más. Pero Eduardo no había perdido su sueño. Al contrario, lo alimentaba todos los días con el recuerdo de Roberto y ese reloj brillante. Era un martes de agosto de 1978. Eduardo tenía 28 años. Llevaba 21 años en esa finca desde que llegó siendo un niño huérfano de 7. Su cuerpo parecía de 40 años. El trabajo había envejecido su cara, había encorvado su espalda, había endurecido sus manos hasta convertirlas en piedra. Ese día le tocaba podar los árboles de guayaba que crecían cerca del cafetal. El calor era infernal, como siempre. A las 2 de la tarde, el termómetro marcaba 38 grados a la sombra. Eduardo estaba parado en una escalera vieja, cortando ramas con una tijera de podar oxidada. El sudor le caía por la cara como río, empapándole la camisa hasta dejarla pegada al cuerpo. Llevaba 8 horas trabajando sin parar, solo con una pausa de 20 minutos para almorzar. Entonces, sucedió. Eduardo cortó una rama más grande de lo normal y, sin darse cuenta, golpeó un nido de avispas que estaba escondido entre las hojas. El nido cayó al suelo y se abrió, liberando una nube furiosa de avispas cafre, de esas avispas enormes y agresivas que abundan en Santander. Las avispas lo atacaron inmediatamente. Eduardo sintió las primeras picaduras en el cuello, luego en la cara, en los brazos. El dolor era como si le estuvieran clavando agujas de fuego en todo el cuerpo. Gritó y se cayó de la escalera, aterrizando con fuerza en el suelo. Las avispas lo siguieron, picándolo una y otra vez. Eduardo rodó por el suelo, tratando de escapar, pero las avispas eran implacables. Finalmente, logró correr hasta un charco de agua cerca y se tiró ahí, metiéndose completamente bajo el agua para que las avispas no pudieran alcanzarlo. Cuando salió del agua, las avispas ya se habían ido, pero su cuerpo estaba cubierto de picaduras, más de 50. El dolor era insoportable. La cara se le hinchó, los brazos le ardían, cada parte de su cuerpo palpitaba con agonía. Eduardo se arrastró hasta el rancho de los obreros. Elías lo vio llegar y gritó espantado. Entre varios hombres lo llevaron hasta su catre. Alguien fue a buscar a don Eusebio. El tío llegó, miró a Eduardo con indiferencia y dijo: «Póngale trapos con agua fría. Si mañana no puede trabajar, que descanse el día». Pero solo un día él ni siquiera preguntó cómo estaba. Ni siquiera mostró preocupación por su sobrino. Para don Eusebio, Eduardo era simplemente otro trabajador. Y uno barato además. Esa indiferencia fría, después de 21 años de explotación, fue la gota que derramó el vaso. Esa noche, Eduardo no pudo dormir. No por el dolor de las picaduras, que era terrible, sino porque algo había cambiado en su interior. Se quedó mirando el techo de zinc del rancho, escuchando los ronquidos de sus compañeros y el correr de las ratas. En ese momento, con absoluta claridad, Eduardo tomó la decisión más importante de su vida. Se
Se iba de esa finca maldita. Se iba lejos de ese tío traidor que lo había usado como esclavo durante 21 años. Se iba lejos de esa tía cruel que lo había torturado desde niño. Se iba a Barranquilla, como Roberto. Iba a conseguir su propio reloj dorado, aunque le costara la vida intentarlo. A la mañana siguiente, con la cara todavía hinchada y el cuerpo adolorido, Eduardo fue a buscar a don Eusebio. Lo encontró en la casa grande de la finca, tomando tinto en el corredor mientras supervisaba el trabajo de los demás desde la sombra. Eduardo se paró frente a él y le dijo con voz firme: tío Eusebio, vengo a pedirle que me pague todo lo que me debe. Me voy. Don Eusebio se quedó mirándolo con una mezcla de sorpresa y desprecio. ¿Te vas? ¿Y para dónde te vas a ir, muchacho? ¿Crees que vas a encontrar algo mejor? Sos un huérfano sin educación, sin familia, sin nada. Aquí, al menos tenés trabajo seguro y comida. Allá afuera te vas a morir de hambre. Eduardo sintió la rabia subirle por el pecho como lava ardiente. 21 años de humillación, de trabajo esclavo, de ser tratado peor que un animal. Y ahora su tío tenía el descaro de decirle que debía estar agradecido. Pero Eduardo se contuvo, respiró hondo y le respondió con una calma que ni él sabía que tenía. Tío Eusebio, usted me trajo aquí cuando yo tenía 7 años. Le prometió a mis abuelos que me iba a cuidar, que me iba a educar, que me iba a tratar como a un hijo, pero me puso a trabajar como esclavo desde el primer día. Me sacó de la escuela a los 11 años. Me paga menos que a los obreros siendo yo su sobrino, su propia sangre. Llevo 21 años aquí y nunca me ha tratado con dignidad. Don Eusebio se puso rojo de la rabia. Pero Eduardo continuó: le agradezco el techo y la comida, aunque me tocó trabajar como mula para ganármelos. Ahora le pido que me pague los últimos 3 meses que me debe y me deje ir en paz. Nada más le pido eso. Don Eusebio sabía que Eduardo tenía razón. Le debía los últimos 3 meses de trabajo a 300 pesos. Una miseria absoluta después de 21 años de explotación. A regañadientes, sacó la plata y se la entregó. Eduardo la tomó con dignidad. No le dio la mano a su tío, no le dijo gracias. Simplemente tomó el dinero, se dio la vuelta y se fue. Cuando iba saliendo, doña Marina apareció en la puerta. Lo miró con odio y le dijo con veneno en la voz: vas a fracasar, desgraciado. Vas a terminar pidiendo limosna en las calles. Y cuando eso pase, no vengas a rogar para que te recibamos de vuelta. Eduardo la miró a los ojos por primera y última vez, sin miedo. Le dijo: prefiero morir de hambre en la calle que pasar un día más bajo su techo. Y se fue. Eduardo fue a despedirse de sus compañeros obreros. Muchos no entendían por qué se iba, otros pensaban que estaba loco. Eduardo, ¿para dónde te vas? ¿Qué vas a hacer? No conoces a nadie en las ciudades. Te vas a morir de hambre, le decían. Pero Eduardo ya había tomado su decisión y nada lo iba a detener. Cuando llegó a despedirse de Elías, su mejor amigo y casi hermano, la conversación fue diferente. Cuando Eduardo le dijo que se iba, Elías lo miró con tristeza profunda. Hermano, te entiendo perfectamente. Si yo fuera más joven, me iría contigo. Pero tengo 43 años, Eduardo. Ya estoy viejo, cansado. Además, tengo miedo. ¿Y si no funciona? ¿Y si allá es peor? Al menos aquí sabemos que esperaran. Eduardo se sentó junto a él y le puso la mano en el hombro. Elías, escúchame bien. Quedarse aquí por miedo es como estar muerto en vida. Sí, puede que me vaya mal en la ciudad, puede que me toque dormir en la calle, puede que pase hambre, pero al menos voy a intentarlo. Voy a intentar vivir con dignidad, aunque sea un solo día, porque morir intentando algo mejor es más honorable que vivir toda la vida sin intentar nada. Elías asintió lentamente, con lágrimas en los ojos, abrazó a Eduardo con fuerza. Eres valiente, muchacho, mucho más valiente que yo. Anda y triunfa. Y cuando seas rico, acordate de nosotros los que nos quedamos acá. Eduardo le prometió que nunca lo olvidaría. Al día siguiente, con su maleta de cartón, los 300 pesos que don Eusebio le pagó y los 700 que había ahorrado durante años, Eduardo tomó un bus que lo llevó hasta Bucaramanga. De ahí, tomó otro bus que lo llevó durante 18 horas hasta Barranquilla. Llegó a la ciudad sin conocer a nadie, sin tener dónde dormir, sin tener plan, solo tenía 1000 pesos y una determinación de hierro. Los primeros días en Barranquilla fueron durísimos. Eduardo durmió en una pensión barata en el barrio El Bosque, pagando 10 pesos la noche por un cuarto que compartía con otros 4 hombres. Salía todos los días a buscar trabajo,
caminando por toda la ciudad bajo el calor sofocante de la costa. Tocaba puertas, pedía trabajo en tiendas, en construcciones, en cualquier lado. Le decían que no una y otra vez. Después de 2 semanas, cuando ya casi se le acababa el dinero y empezaba a dudar de su decisión, encontró trabajo en una tienda de abarrotes en el barrio La Paz. El dueño, don Armando Pérez, un señor gordo y simpático, lo contrató para hacer domicilios. Le pagaban por cada domicilio que entregara 5 pesos por viaje. Eduardo aceptó inmediatamente. El trabajo era agotador pero diferente. Eduardo cargaba cajas de mercado en la cabeza y caminaba por todo el barrio entregando domicilios. Hacía entre 15 y 20 domicilios al día, ganándose entre 70 y 100 pesos diarios. Era más de lo que ganaba en un mes entero en la finca de su tío. Por primera vez en su vida, Eduardo sintió que su esfuerzo valía la pena, que su trabajo era respetado y valorado. Eduardo vivía con lo mínimo indispensable. Comía arepa con huevo en la mañana, almorzaba arroz con pescado frito en un restaurante barato y cenaba más arepa. Gastaba apenas 20 pesos al día en comida. El resto lo ahorraba religiosamente. No tomaba, no fumaba, no salía a fiestas. Solo trabajaba y ahorraba. Trabajaba y ahorraba. Sus compañeros de la pensión le decían que era un aburrido, pero a Eduardo no le importaba. Tenía una meta: su reloj dorado. Después de 6 meses de trabajo duro y ahorro obsesivo, Eduardo había juntado 2,000 pesos. Con ese dinero, hizo algo que sus compañeros de la pensión pensaron que era una locura total. Compró una bicicleta usada. Una bicicleta Rolly verde, vieja y oxidada, pero funcional. Pagó 1,500 pesos por ella. Fue el mejor negocio de su vida. Con la bicicleta, Eduardo ya no tenía que caminar. Ahora podía hacer el doble de domicilios en el mismo tiempo. Pasó de hacer 20 domicilios al día a hacer 40. Sus ingresos se duplicaron de la noche a la mañana. Don Armando estaba tan contento con el trabajo de Eduardo que le subió la comisión a 7 pesos por domicilio. Eduardo empezó a ganar hasta 280 pesos al día. En un solo día ganaba casi 3 veces lo que ganaba al mes con su tío. Con esos ingresos, Eduardo se mudó a un cuarto propio. No era gran cosa, apenas un cuarto pequeño con baño compartido, pero era suyo. Por primera vez en su vida, tenía privacidad. Tenía un espacio donde podía pensar en paz, donde nadie lo insultaba ni lo humillaba, y seguía ahorrando cada peso que podía. Y un día, después de 8 meses en Barranquilla, Eduardo entró a una joyería del centro. Con las manos temblando de emoción, compró un reloj. No era tan elegante como el de Roberto, pero brillaba igual bajo la luz. Costó 150 pesos. Cuando se lo puso en la muñeca, Eduardo sintió que había llegado. Ya no era el huérfano explotado, era un hombre que se había ganado su dignidad con sudor y determinación. Pero Eduardo no se detuvo ahí. Siguió trabajando, siguió ahorrando. Después de 2 años trabajando con la bicicleta, Eduardo había ahorrado 15,000 pesos. Con esos 15,000 pesos, Eduardo dio el paso más grande de su vida. Pero no compró un carro de pasajeros. Eduardo había visto algo más grande en las calles de Barranquilla. Había visto el futuro del transporte, los camiones de carga. La ciudad crecía, el puerto estaba en pleno auge y todos los días llegaban barcos con mercancía que había que mover por todo el país. Eduardo usó sus 15,000 pesos como cuota inicial para un camión viejo. Era un Chevrolet modelo 1968, con el motor ruidoso y la carrocería golpeada, pero funcionaba. Se endeudó con un prestamista local para pagar el resto, comprometiéndose a pagar en cuotas mensuales. Era un riesgo enorme, pero Eduardo confiaba en sí mismo. Comenzó a trabajar transportando mercancía del puerto de Barranquilla hacia el interior del país. Viajaba a Bogotá, Medellín, Cali, llevando carga de todo tipo. El trabajo era brutal. Eduardo conducía hasta 18 horas seguidas, durmiendo en el camión para ahorrar dinero de hoteles. Comía en el camión, vivía en el camión. Sus manos se llenaron de callos del volante. Su espalda se resintió de las largas jornadas sentado, pero los resultados llegaron. El primer año fue de pagar deudas y sobrevivir. El segundo año, Eduardo ya había terminado de pagar el camión y empezó a generar ganancias reales. 15 meses después, compró un segundo camión y contrató a un conductor. Así comenzó su imperio. Con 2 camiones generando ingresos, Eduardo pudo comprar un tercero al año siguiente. Luego, un cuarto. Para 1985, Eduardo tenía 8 camiones trabajando por toda Colombia. Ya no era un simple conductor, era un empresario del transporte de carga. Contrató conductores, mecánicos,
un contador. Legalizó todo. Formó una empresa formal. Los años pasaron y el negocio creció exponencialmente. Eduardo reinvertía casi todas sus ganancias en comprar más vehículos. Para 1990, tenía 25 camiones en las carreteras colombianas. En 1995, dio el salto grande. Compró su primera tractomula, una Kenworth imponente que podía transportar cargas masivas. Las tractomulas fueron el verdadero despegue del negocio. Eduardo se especializó en transporte de carga pesada, materiales de construcción, maquinaria, productos industriales. Para el año 2000, tenía 15 tractomulas y 30 camiones más pequeños. Su empresa se había convertido en una de las más respetadas en el sector del transporte de carga en la costa atlántica. Eduardo Solano, el niño huérfano, que fue explotado desde los 7 años. El sobrino, que valía menos que un obrero, se había convertido en millonario, pero no era de esos millonarios ostentosos. Seguía viviendo con sencillez, aunque ahora en una casa bonita en el norte de Barranquilla. Seguía trabajando todos los días, supervisando su empresa, conociendo a cada uno de sus conductores. Y aquí viene lo más importante de la historia. Eduardo trataba a sus trabajadores con respeto y dignidad absolutos. Les pagaba bien, mejor que la competencia, porque recordaba perfectamente cómo era trabajar por una miseria. Les daba prestaciones completas, vacaciones pagadas, bonos por buen desempeño. Si un trabajador tenía problemas personales o familiares, Eduardo lo ayudaba. Su empresa tenía la reputación de ser el mejor lugar para trabajar en el sector del transporte. En el año 2005, Eduardo decidió hacer algo que había estado pensando por años. Regresó a Santander, al pueblo de San Gil, después de 27 años de haberse ido. Llegó manejando una camioneta Toyota Land Cruiser nueva, vestido con ropa sencilla pero elegante. En su muñeca brillaba un reloj Rolex de oro. Ya no era el reloj simple de sus primeros años en Barranquilla. Este era un reloj que valía millones. Su primera parada fue la finca de su tío, don Eusebio, y doña Marina. Todavía estaban vivos, aunque ya ancianos. Don Eusebio tenía 78 años, doña Marina 73. La finca seguía funcionando, aunque ahora la manejaban principalmente los hijos de ellos, los primos de Eduardo. Eduardo llegó a la casa grande de la finca. Don Eusebio estaba sentado en el mismo corredor donde había estado 27 años atrás, ahora con un bastón al lado y el cuerpo encorvado por la edad. Cuando vio llegar a Eduardo, lo reconoció inmediatamente. Sus ojos se abrieron con sorpresa y algo de miedo. «Eduardo, sos vos, muchacho». Su voz temblaba. Eduardo caminó hacia el corredor, con pasos firmes, pero sin amenaza. «Sí, tío Eusebio. Soy yo, vine a visitarlos». Don Eusebio no sabía qué decir. Esperaba reclamos, esperaba rabia, esperaba reproches por los 21 años de explotación, pero Eduardo no vino con rencor. Se sentó junto a su tío y comenzaron a hablar. Eduardo le contó su historia, cómo había llegado a Barranquilla sin nada, cómo había trabajado haciendo domicilios, cómo había comprado un camión y cómo había construido su empresa de transporte de carga. Le mostró su reloj Rolex con orgullo. «Este reloj vale más que todo lo que gané en 21 años trabajando aquí, tío». Don Eusebio lo miraba con una mezcla de asombro y vergüenza. «Eduardo, yo no te traté bien. Lo sé, Marina, tampoco. Fuimos injustos contigo. Eres mi sobrino, la sangre de mi hermano, y te traté peor que a un obrero. No tengo excusa». Su voz se quebró. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Eduardo lo miró fijamente. «Tío Eusebio, no vine a cobrar venganza ni a reprocharle nada. Eso quedó en el pasado. Vine a agradecerle». Don Eusebio lo miró confundido. «¿Agradecerme? ¿Por qué?». «Porque usted me enseñó dos cosas fundamentales», respondió Eduardo con calma. «Primero, me enseñó el valor del trabajo duro. Desde los 7 años aprendí a levantarme temprano, a trabajar sin quejarme, a ser disciplinado. Esa disciplina fue la que me salvó en Barranquilla. Y segundo, me enseñó cómo no quiero tratar a las personas. Cuando tuve mi propia empresa, decidí tratar a mis trabajadores con la dignidad y respeto. Y eso ha sido la clave de mi éxito». Don Eusebio sollozaba abiertamente. «Sos mejor hombre que yo, Eduardo, mucho mejor hombre. Perdóname, sobrino». Eduardo extendió su mano y su tío la tomó, apretándola con fuerza. «Ya lo perdoné hace mucho tiempo, tío. Guardar rencor solo me habría hecho daño a mí mismo». Doña Marina apareció en la puerta, apoyada en un bastón. La edad y las enfermedades la habían convertido en una sombra de la mujer cruel que había sido.
Cuando vio a Eduardo, su rostro se descompuso. Eduardo se acercó a ella también. Doña Marina comenzó a temblar. Eduardo, yo fui muy mala contigo. Te traté como a un esclavo. Te pegué, te humillé, te hice la vida imposible. Fui una mujer cruel y mezquina. Su voz era apenas un susurro. Eduardo la miró con serenidad. Doña Marina, tampoco vine a cobrarle nada. Vine a visitarlos porque al final del día, ustedes son mi familia. Y también vine a decirles que yo elegí ser diferente. Elegí no dejar que la crueldad me convirtiera en una persona amargada. Les entregó un sobre a don Eusebio. Dentro había un cheque por 20 millones de pesos. Esto es para ustedes, para que tengan una vejez digna. No lo hago porque me lo merezcan, simplemente quiero estar en paz con mi pasado. Don Eusebio y doña Marina lloraban. No podían creer lo que estaban viendo. El niño huérfano que habían explotado sin piedad había regresado convertido en un hombre próspero y generoso. Eduardo se despidió de ellos con dignidad y se fue a buscar a sus viejos compañeros obreros. Eduardo preguntó por sus antiguos compañeros en el pueblo y en la finca. Muchos habían muerto, otros se habían ido a buscar mejor suerte en otras partes, pero algunos todavía estaban ahí, trabajando en la misma finca o en fincas cercanas, atrapados en el mismo ciclo de hace 27 años. Eduardo se encontró con 5 de sus viejos compañeros, incluido Elías. Cuando lo reconocieron, no lo podían creer. Eduardo, hermano, mira cómo estás ante. Ves próspero, exitoso. Eduardo les contó su historia completa, de cómo llegó a Barranquilla sin nada, de cómo trabajó duro, ahorró, compró su primer camión y eventualmente construyó su empresa de transporte de carga con tractomulas y camiones por toda Colombia. Los hombres lo escuchaban con los ojos brillantes, algunos con lágrimas. Era la prueba viviente de que si se podía escapar del ciclo. Eduardo les hizo una oferta que cambió sus vidas en hermanos. Vengan a trabajar conmigo a Barranquilla. Les doy trabajo digno como conductores o en el área de logística, con sueldo justo, prestaciones completas, casa si la necesitan. Ya no tienen que seguir matándose aquí por una miseria. 4 de los 5 aceptaron inmediatamente, pero Elías, su mejor amigo, el hombre que había sido como un hermano para Eduardo, dudaba. Elías ahora tenía 58 años, pero parecía de 75. El alcohol y el trabajo duro lo habían consumido completamente. Tenía los ojos amarillos de cirrosis, las manos temblorosas, el cuerpo destruido. Ya no sirvo ni para barrer. Eduardo, hijo mío, le dijo Elías con voz débil, yo quisiera ir contigo, pero mira cómo estoy. Estoy enfermo, viejo. Acabado. Eduardo lo abrazó con fuerza seria, una carga. Elías, hermano, usted nunca serás una carga para mí. A usted fue el único que me trató con cariño cuando yo era un muchacho solo y asustado. Así que nos vamos, no para trabajar, sino para que yo cuide de usted como cuidaste de mí. Elías lloró en los brazos de Eduardo. Está bien, hermano, me voy contigo. Ya no quiero morir acá. Eduardo sintió que el corazón se le llenaba de alegría. Había salvado a su amigo. Eduardo se llevó a los 5 compañeros a Barranquilla. A los 4 que todavía podían trabajar, les dio empleos como conductores y en el área logística de su empresa. Les consiguió casas modestas pero dignas. Los trató con el respeto que merecían. Esos hombres trabajaron para Eduardo durante años, hasta que se jubilaron con pensiones decentes que Eduardo complementaba de su propio bolsillo. Pero con Elías fue diferente. Eduardo no le dio trabajo porque Elías ya no podía trabajar. En vez de eso, Eduardo pagó por completo su ingreso a un hogar geriátrico de calidad en Barranquilla, un lugar limpio, con buena comida, atención médica, enfermeras atentas, un lugar donde Elías podía vivir sus últimos años con dignidad. Eduardo visitaba a Elías cada semana, le llevaba regalos, se sentaba con él a conversar, recordaban los viejos tiempos en la finca. Elías recibió tratamiento médico para su cirrosis, aunque el daño ya era irreversible, pero al menos no estaba sufriendo. Elías vivió 2 años más en ese hogar, 3 años de paz, de cuidados, de dignidad. Murió en el año 2008, a los 60 años, pero no murió solo y abandonado en un rancho de obreros. Murió en una cama limpia, con medicamentos para el dolor y con Eduardo sosteniendo su mano. Gracias, hermano, fueron las últimas palabras de Elías. Gracias por no olvidarme. Gracias por mostrarme que al final, si era posible escapar del ciclo, aunque fuera para morir en paz. Eduardo lloró la muerte de su amigo, pero lloró con gratitud de haber podido
darle esos últimos años de dignidad. Hoy, en 2025, Eduardo Solano tiene 75 años. Su empresa de transporte de carga es una de las más grandes de Colombia, con más de 100 tractomulas, 200 camiones y más de 500 empleados. Eduardo sigue yendo a la oficina todos los días, no porque necesite el dinero, sino porque el trabajo es parte de su identidad. El trabajo en esto lo salvó, lo transformó, lo hizo el hombre que es hoy. Eduardo dice que el día que las avispas lo picaron fue un día doloroso, pero el mejor de su vida. Porque ese dolor insoportable bajo el sol abrasador lo despertó de una pesadilla donde había estado atrapado por 21 años. Le mostró con brutal claridad que tenía que romper el ciclo o morir intentándolo. Y eligió intentarlo y lo logró. Pero Eduardo también dice que el verdadero momento que cambió su vida fue cuando Roberto, su amigo de la escuela, regresó a San Gil con ese reloj dorado. Ese reloj representó más que un objeto material. Representó la posibilidad, la esperanza, la prueba concreta de que los sueños sí se podían alcanzar. Ese reloj me salvó la vida, dice Eduardo, porque me dio algo concreto por lo cual luchar en esta historia nos enseña algo profundo sobre la vida y sobre nosotros mismos. No importa qué tan difícil, injusta o cruel sea tu situación, siempre hay una salida si estás dispuesto a sacrificarte por encontrarla. Eduardo no tenía educación completa, no tenía familia que lo respaldara, no tenía dinero, no tenía contactos, no tenía suerte, solo tenía determinación, disciplina, fe y la negativa absoluta a aceptar que su destino estaba escrito en piedra. Pero también nos enseña algo igual de importante: que el éxito verdadero no se mide solo por el dinero que acumulas, sino por el tipo de persona que te conviertes en el camino. Eduardo pudo haberse convertido en otro don Eusebio, explotando a sus trabajadores como él fue explotado. Pudo haber regresado a Santander con venganza en el corazón, pero eligió el camino opuesto. Eligió perdonar a los tíos que lo torturaron y hasta ayudarlos en su vejez. Eligió tratar a sus empleados con la dignidad que a él le negaron. Eligió rescatar a Elías cuando ya no podía valerse por sí mismo. Eduardo rompió no solo el ciclo de pobreza, sino también el ciclo de abuso, el ciclo de amargura, el ciclo de venganza. Y esa, amigos míos, es la verdadera victoria. No es solo escapar del infierno, sino negarse a llevar el infierno contigo cuando sales. Es transformar el dolor en sabiduría, la crueldad en compasión, la humillación en dignidad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Conocen a alguien que haya escapado de un ciclo de explotación familiar como Eduardo? ¿Conocen a alguien que, habiendo sufrido, eligió no hacer sufrir a otros? ¿Ustedes mismos están atrapados en algún ciclo del que necesitan salir? Déjenme sus historias en los comentarios. Si esta historia los inspiró, si los hizo pensar, si los sacudió por dentro, denle like. Si conocen a alguien que necesita escuchar este mensaje, que está atrapado en un trabajo explotador o en una situación familiar abusiva, compartan este video. A veces, una historia como esta puede ser el empujón que alguien necesita para tomar esa decisión que cambiará su vida para siempre. Y recuerden esto, grábenlo en su corazón: nunca es tarde para romper el ciclo. Nunca es tarde para decidir que mereces algo mejor. Nunca es tarde para dejar de ser víctima de las circunstancias y convertirte en el arquitecto de tu propio destino. La decisión está en tus manos. Siempre ha estado ahí. Solo necesitas el valor para tomarla. Como Eduardo, todos podemos encontrar nuestro reloj dorado, esa meta concreta que nos inspire a seguir adelante cuando todo parece imposible. Y cuando finalmente lo logremos, recordemos tratar a los demás con la dignidad que tal vez a nosotros nos negaron. Nos vemos en el próximo video, donde las historias reales te sacuden el alma y te hacen repensar tu vida.